La iglesia tiene momentos muy alegres en el transcurso del año y se le conoce como el año litúrgico. El año litúrgico. Y en los días de noviembre, en los primeros días de noviembre, la iglesia nos lleva o nos transporta a los momentos más especiales del ser humano. Solamente nos habla de la vida, de la muerte, nos habla también del famoso ¿qué? Bueno, mejor no me adelanto. Por todo lo que harás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a transportarnos a la vida después de la muerte. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender qué es lo que dice tu santa palabra. Lectura del libro de Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 3. La palabra de Dios nos habla de esta manera. Donde cae el árbol, ahí se queda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Donde cae el árbol, ahí se queda. En estos hermosos días de inicio de noviembre, la iglesia nos habla precisamente de sus tres estados. Hablemos un poco del agua. ¿Usted conoce el agua? Sí. Fíjense que la vida del ser humano consiste prácticamente en el agua, ¿verdad? El agua. Pero el agua tiene tres estados. El agua, el sólido, el líquido y el gaseoso, el gaseoso. ¿Ah? El agua nosotros lo miramos por el hielo, lo miramos en la humedad, en el vapor y lo miramos en el líquido, pero es la misma agua. La iglesia católica tiene tres estados. El estado
caminante o el estado peregrino, como se le conoce, es pues usted y yo. Somos las personas que estamos aquí en la tierra. Y caminamos y estamos aquí en el mundo. Ese es el estado peregrino. La primera parte, pues no es parte, es estado de la iglesia. Pero llega un momento en que nosotros tenemos el glorioso paso a la muerte. Entonces la cita bíblica que acabamos de escuchar, Eclesiastés 11:3, dice: donde cae el árbol, ahí se queda. O sea, cuando un hombre muere, cuando una persona muere, ya no puede arreglar nada después, ya nada. Donde cae el árbol, ahí quedó. Por eso nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículo 40, también ustedes estén preparados, porque en el momento menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y recordemos las famosas palabras del Eclesiástico 12:7. Vuelve el polvo a la tierra a lo que era, y el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, después de la muerte, usted deja de estar en la iglesia peregrina, o dejamos de estar en la iglesia peregrina y pasamos al estado purgante, que sigue siendo iglesia católica, pero es el estado purgante. Es donde van las almas al purgatorio, lógicamente después del juicio. Yo quisiera ampliarme en todo esto que se llama escatología, pero fíjese que solo tengo unos minutitos y no me da tiempo a ampliarlo. Este es un tema para un retiro. Pero cuando el ser humano muere, va a lo que es su juicio. Hebreo 2:27. Y del mismo modo que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y luego su juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, si la persona se ha portado mal, se va al infierno. Existe el pecado venial y el pecado mortal. Si la persona muere en pecado venial, pues va al purgatorio. Y si la persona muere en pecado mortal, se va al infierno. Porque después de la muerte está el infierno. Está el juicio, luego está el infierno. Pero hay un grupo de personas que pasan al estado purgante de la iglesia, y fíjense que a ellos precisamente se les celebra el 2 de noviembre. Por favor, no es 1 y 2 de noviembre. Entonces, ¿por qué no es 1 de noviembre? Porque no decimos 1, 2, 3, 4 de noviembre, decimos 1 de noviembre. Entonces, bien dicho está en decir 1 de noviembre. Pero por favor no confundamos, porque el 1 de noviembre no es el Día de los Difuntos. Muchos dicen el 1 de noviembre hay que ir al cementerio porque es el Día de los Difuntos. No. El día 1 de noviembre es otro día que ya lo vamos a hablar. Entonces el día 2 de noviembre es el día de la iglesia purgante. Los que están en el purgatorio. Hermano, yo sé que muchos hermanos, especialmente hermanos de otras iglesias, me van a decir: hermano, ¿pero dónde dice en la Biblia que existe purgatorio?
El libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 27 dice: nada impuro penetra en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nada impuro penetra en el cielo. En el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 26, dice: yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. Hay otra cita bíblica que habla y dice la palabra de Dios. Él dice la palabra de Dios: todo pecado es perdonado, toda ofensa es perdonado. Dice, pero un pecado contra el Espíritu Santo no es perdonado ni en esta ni en la otra vida. Entonces, querido hermano, esto nos abre la puerta de que sí hay perdón en la otra vida. Sí hay perdón en la otra vida. Claro, misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia entra cuando la persona ya no tiene perdón. La misericordia entra ya cuando la persona no puede hacer nada por sí misma. Es donde entra la misericordia de Dios. Entonces, cuando una ofensa, dice, contra el Espíritu Santo no es perdonado ni en esta ni en la otra vida, en esta pues el pecado es perdonado por medio del sacramento de la reconciliación, pero en la otra vida, ¿cómo se va a confesar el muerto? Hermanos, aquí vamos a la misericordia del Señor, y hay algo muy importante. Cuando dice en la otra vida hay perdón, no puede ser en el cielo. ¿Habrá perdón en el cielo? Muchos dirán sí. Yo les digo no. En el cielo no hay perdón porque en el cielo no hay pecado. Entonces no puede haber perdón porque no hay pecado. ¿En el infierno hay perdón? No, porque en el infierno todos ya están condenados. Ellos ya están en el infierno por todas las generaciones. Entonces, ¿dónde existe el perdón? El perdón existe en ¿cómo se llama? En el lugar que se llama purgatorio. Y entonces el 2 de noviembre es el día de la iglesia purgante. Por lo tanto, la iglesia nos llama a orar, a celebrar misas, a la novena, al rezo, a visitar a nuestros muertos, para que Dios tenga misericordia de ellos. No porque ellos se puedan salvar por sí mismos, no, porque hay que pedirle. Por eso, hermanos, es válido. Llévenle corona a sus muertos, vayan a rezar por sus muertos. Y si usted quiere llevarle la fruta que le gustaba, quiere llevarle jocotes, quiere llevarle, ¿cómo se llama? Camote, quiere llevarle usted, la publicidad, pues, pero quiere llevarle su Tortrix, lléveselo. Yo, lastimosamente, hay unos hermanos hasta católicos son los que dicen, ¿para qué le llevan cosas a sus muertos que no se lo comen? ¿Y quién está diciendo que el muerto come, pues? ¿Quién está diciendo que el muerto come? Ya no comen. Lo importante es que usted tiene fe que el que muere en Cristo no muere, mas vive para la vida eterna. ¿Ya? Los muertos no están muertos, están vivos. O están en el purgatorio o están en la iglesia triunfante que vamos a ver dentro de unos momentitos. Entonces vaya al cementerio, llévele su fruta, llévele sus flores, llévele su vaso de agua, llévele. Yo sé, es cierto, no se lo va a comer ni se lo va a tomar, pero en usted, en su familia, en sus hijos, con sus nietos, usted le está enseñando que para el católico ya no existe la muerte. Ya no existe la muerte. No vaya a ser como aquellos hermanos de otras denominaciones que cuando muere una persona como que se muriera un chuchito, ¿verdad? Se murió. ¿Para qué novena? ¿Para qué 40 días? ¿Para qué? No. Nosotros los católicos tenemos la esperanza de que viven. Entonces, el 2 de noviembre es el día de la iglesia purgante. Pero, ojo por favor, no es el día de los difuntos. Atención. Por favor, escúcheme.
no es el Día de los Difuntos. El 2 de noviembre es el Día de los Santos Difuntos. ¿Ya? No es el día de todos los difuntos. Porque de 80,000, 90,000 muertos o cuerpos que hay en el cementerio, muchos ya están en el infierno. Y ya no se puede pedir por ellos, ya no se puede hacer nada ahí. Ellos decidieron tomar esa vida. Entonces los que están en el purgatorio, sí, le podemos pedir misericordia a Dios. Dios es misericordioso. Entonces, hermanos, este 2 de noviembre, estoy hablando del 2 de noviembre, vaya a visitar sus muertos, ore por sus muertos. Hermano, me va a decir, y entonces el 1 de noviembre, el 1 de noviembre. Fíjese que si el 2 de noviembre es el día de los santos difuntos, no todos los difuntos, el día el 1 de noviembre es el día de todos los santos, no es el día de los santos. A los hermanos se les pregunta, ¿qué celebramos el 1 de noviembre? ¿Es el día de los santos? No, el 1 de noviembre es el día de todos los santos, todos los santos. ¿Por qué? Porque resulta que los 365 días nosotros honramos la memoria y veneramos a algún santo. San Martín, San Francisco, Santa Clara, Santa Apolonia, San Fermín, qué dichoso San Fermín, ¿verdad? Que era un predicador muy grande, San Fermín, y muchos santos, pero solo 365 o un poquito más. ¿Y qué pasa con el resto de todos los santos? Entonces la iglesia pone el 1 de noviembre para que nos recordemos de todos los santos. ¿Ya me entendió? El 1 es el día de todos los santos, no es el día de los santos, es el día de todos los santos. Y el 2 no es el día de todos los difuntos, es el día de los santos difuntos. ¿Ya? Entonces el 1 de noviembre es el día de la iglesia triunfante, los que ya triunfaron, ¿ya? Entonces la iglesia se compone, está de 3 estados, ya como les dije yo, 3 estados de la iglesia: el caminante, que es usted y yo; el purgante, que están en el purgatorio; y el triunfante, que son los santos que están ya en el reino de los cielos. Es maravilloso saber qué hacen los santos allá arriba. Vamos a ver una cita bíblica para que tengamos una idea con quiénes y a quiénes vamos a venerar, a celebrar y a tener esta acción de gracias este 1 de noviembre. Dice Apocalipsis 7:9: a continuación contemplé, admiré una gran multitud que nadie podría enumerar, procedente de todas las naciones y de todas las tribus y de todos los pueblos y lenguas que estaban ante el trono y adelante del Cordero, vestidos con gran vestiduras blancas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol San Juan nos habla con su visión en el libro de Apocalipsis, nos ve como esa gran multitud, dice, de personas que estaban presentes ante el trono de Cristo, ante el trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. Entonces, ¿y cómo se le llama esa unión entre iglesia caminante, iglesia purgante e iglesia triunfante? Es la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos, creo en la vida del mundo futuro, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa en estos días del 1 de noviembre, 2 de noviembre? Hermanos, es una maravilla. ¿Por qué? Porque los del cielo oran por los que están en el purgatorio y oran por nosotros que estamos en la tierra. Y los que estamos en la tierra les oramos a los que están en el cielo y oramos por los que están en el purgatorio. Los que están en el purgatorio nada más esperan la oración de los santos y la oración nuestra. Por eso es importante. Y la iglesia en cada Santa Eucaristía reza y ora por todos los difuntos. Dice: acuérdate, Señor, de todos los que durmieron con la esperanza de la resurrección. Hermanos, ahí se ora siempre por todos los santos difuntos. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante es que tanto como la iglesia triunfante, tanto como la iglesia purgante y tanto como la iglesia militante que somos nosotros o caminante, tenemos la dicha de ver, sentir y sobre todo hablar con Dios. Todos. Por eso se llama Iglesia Católica, Iglesia Universal. Hermano, no puede ser una iglesia de Cristo si solo está en la zona 7 de Guatemala. Si termina aquí, ya en El Salvador ya ni existe, ya en Estados Unidos ya ni existe. La Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica. Total, hermano, total. Con usted puede ser que nos conozcamos o no, pero le digo una cosa: si nos morimos, nos vamos a volver a ver en la iglesia purgante o en la iglesia triunfante, o en último caso nos miramos mañana en la iglesia caminante. Hermanos, Cristo resucitó para darnos a todos la vida eterna. Por lo tanto, mantenga su alma cerca de Dios. Y me dan ganas de decir que viva nuestra Iglesia Católica en sus 3 estados. Padre bendito, gracias porque estás con nosotros, porque, Señor, nos has dado esta vida eterna y que por gracia tu Iglesia la está conservando por medio de los 3 estados de la iglesia. Bendito sea Dios, Padre, tú que vives, Señor, y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Infunde, Padre Dios, tu palabra y tu espíritu en nuestro corazón, y tu amor haga descansar nuestra alma fatigada. Presentamos, Jesús, fuente de salvación, con el hermano Minchoquel, con un mensaje de amor.